Ok chicos, vamos a realizar el análisis cinemático de un mecanismo, en este caso este sistema de biela, manivela, corredera. Y para ello pues vamos a necesitar las fórmulas que hemos deducido previamente, ¿no? De posición, velocidad y aceleración para caso 1 y caso 2. Recuerden, el caso 1 es aplicable a aquellos vectores que tengan una magnitud variable, o sea, puedan alargarse o acortarse, pero su dirección permanezca constante, no haya un cambio en el ángulo de orientación de los vectores. Mientras que el caso 2 pues nos permite analizar vectores cuya orientación varíe, cuyo ángulo de inclinación respecto a su referencia varíe, pero la magnitud permanezca constante, ¿no? Entonces el primero es magnitud variable, el segundo es orientación variable. Ya saben que hay un tercer caso, que es cuando tanto magnitud como orientación varía, pero no nos vamos a meter en ese tema en este video. Recuerden, por ejemplo, los vectores de posición, de hecho se usa la misma fórmula para el caso 1 y caso 2, ¿no? Ya empiezan a variar en velocidad y aceleración. La U es el vector unitario, ¿no? Que puede ser obtenido, si ustedes ya tienen la información del ángulo, como coseno de ese ángulo en I más seno del ángulo en J. Eso sí estamos trabajando en el plano. Entonces tenemos este mecanismo biela, manivela, corredera, donde esta manivela verde va a estar girando en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido antihorario, y a consecuencia pues esta corredera va a tener desplazamientos oscilatorios lineales. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el análisis de posición. Recuerden que este mecanismo es un mecanismo de un grado de libertad. Significa que necesitamos tener conocidos las coordenadas o los parámetros de posición, velocidad y aceleración de al menos una de sus articulaciones o uno de sus eslabones. En este caso conocemos que esta manivela va a velocidad constante, entonces conocemos su velocidad. Si la velocidad es constante, pues su aceleración es cero. Y en este momento conocemos la posición angular, ¿no? Entonces tenemos las tres coordenadas al menos de esta manivela. Para conocer el resto pues tenemos que realizar el análisis. Número 1, vamos a proponer un lazo vectorial, ¿no? Que emule a este mecanismo. Entonces vamos a poner vectores de posición que vayan de articulación a articulación. La barra la voy a llamar yo, pues la voy a representar con un vector de posición R2. Esta manivela pues va a ir de una articulación a la otra de la corredera y la voy a llamar R3. Y el vector que representa, ¿no? Si nosotros ponemos nuestro sistema de referencia o nuestro origen en la manivela, ¿no? Aquí lo vamos a colocar, voy a tener otro vector que me va a representar la posición con la otra articulación de la corredera, y a ese lo voy a llamar R4. ¿Por qué no use R1? R1 se suele reservar para cuando debemos determinar posiciones respecto a las tierras, en este caso no hay. Entonces bueno, cada uno de estos vectores me representa las posiciones de las articulaciones y está alineada con cada uno de los eslabones, ¿ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, este ángulo interno es un ángulo de 30 grados conocido, ¿ok? Pues los ángulos que nos van a interesar son los de origen de cada vector respecto a una referencia horizontal positiva, ¿ok? Por ejemplo, aquí el ángulo de R3, el ángulo θ3, pues lo vamos a referenciar respecto a esta referencia horizontal positiva, ¿no? Y puede ser que lo representemos como un ángulo negativo o como el ángulo que rodea toda todo este arreglo, ¿no? Ahí está el ángulo θ3. Este 30 sería nuestro ángulo θ2. Y el ángulo θ4, como el vector es claramente horizontal, pues θ4 es 0, ¿no? Entonces aquí se nota que θ4 es 0 grados. Entonces vamos a empezar con nuestro análisis de posición, ¿no?
Para este análisis de posición, lo primero que vamos a hacer es obtener la ecuación del lazo vectorial. De posiciones, ¿no? Como podemos tener nuestro lazo cerrado, recuerden que deben proponer un lazo cerrado, podemos sumar los vectores y que esta suma sea igualada a 0. Yo voy a empezar desde mi origen y voy a empezar a recorrer el lazo en una dirección como esta, ¿no? Hasta llegar al punto de mi origen. Entonces, si en mi recorrida me topo con un vector y el sentido coincide con el sentido en el que estoy recorriendo el lazo, lo voy a poner positivo. En este caso voy a ir hacia la derecha, entonces va a ser R2 más R3. Ya me topo con R4 que está en contra, entonces va a ser menos R4. Como llegué a mi origen, eso va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener aquí vector R2 más vector R3 menos vector R4. Y como el lazo es cerrado, eso va a ser igual a un vector 0. Una vez que tenemos el lazo vectorial, lo siguiente pues va a ser establecer o proponer los vectores que participan en la ecuación, ¿no? Entonces tenemos que plantear los vectores. Plantear los vectores. Y es aquí donde tenemos que identificar bien en qué casos nos encontramos. Vamos a ver. El vector 2 es una manivela que va a estar girando constantemente. Va a variar su orientación, pero la manivela en sí jamás se alarga o acorta de ninguna manera, ¿no? Entonces la distancia relativa entre estas dos articulaciones permanece constante. Eso hace que sea un caso 2, un caso de orientación variable. Y para ello pues vamos a proponer nuestra fórmula, ¿no? Entonces nuestro vector R2 va a ser igual a una magnitud R2 minúscula por un vector unitario R2. Bueno, en este caso la fórmula es la misma, entonces no va a variar demasiado. Y tengo que ver si conozco la magnitud de R2. Por lo general yo sí voy a conocer las longitudes de los eslabones. Lo que no voy a conocer, por ejemplo, es esta separación, ¿no? Conozco el ángulo, sí tengo que tener ese dato, pero no conozco esa separación. Entonces R2, la magnitud son 2 metros. Y el vector unitario pues es el coseno de lo que sería teta 2 en i más el seno de lo que sería ese teta 2 en j. Teta 2 aquí tenemos que es de 30 grados, es un dato que nos es dado por el grado de libertad, entonces aquí podemos poner a 30 grados. Muy bien, entonces ya solo falta que calculemos el coseno de 30 grados y el seno de 30 grados. Y bueno, cada componente va a ser multiplicada por la magnitud, que en este caso es de 2 metros. Entonces vamos a introducir a nuestra calculadora, lo podemos hacer a mano, y vamos a multiplicar 2 por el coseno de 30. Nos va a dar 1.73 en i. No tenemos que olvidar nuestro vector unitario, porque es precisamente la componente rectangular de ese vector. Y luego 2 por el seno de 30, eso pues me parece que nos va a dar 1, ¿no? 1 en j. Ya tenemos planteado nuestro vector R2. Ya todo lo que tenemos que hacer es plantear el resto de los vectores de manera similar. Entonces voy a seguir planteando de este lado. ¿Qué vector sigue en mi ecuación de lazo? El vector R3. Entonces el vector R3 va a ser igual a una magnitud R3 por un vector unitario 3 que tiene esta dirección, ¿ok? Y aquí es donde yo digo, ¿conozco ese ángulo? No, no lo conozco, pero no hay ningún problema. Yo planteo la magnitud R3, que son 7 metros, y como no lo conozco, voy a dejarlo como incógnita. Va a ser coseno de teta 3 en i más seno de teta 3 en j. Y si quiero simplificarlo un poco, pues como va a quedar, 7 coseno de teta 3 en i más 7 seno de teta 3
en J. Y ahí está planteado el vector R3. Ahora, pues lo siguiente es plantear mi vector R4. Es el último que nos falta, ¿no? Entonces el vector R4 también al plantearse va a ser igual a una magnitud R4 por un vector unitario 4. ¿Conozco la magnitud de R4? No. Todavía no conozco, no me han dado datos de la separación de esta corredera respecto al origen. Entonces lo planteo como una variable. ¿Conozco la orientación de su ángulo? Sí, es un vector completamente horizontal. Entonces el ángulo es 0 grados. Entonces vamos a tener aquí coseno de 0 grados en I más seno de 0 grados en J. Y aquí podemos ver que el seno de 0 grados es 0, así que solo vamos a tener componente en I. Y el coseno de 0 grados es 1. Al multiplicarse y simplificar, nuestro vector R4 va a ser igual a R4 por I. Muy bien. Ya tenemos todos los vectores que necesitamos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sustituir en la ecuación de lazo. Entonces voy a sustituir en mi ecuación de lazo, ¿no? Aquí vamos a poner tercer paso, sustituir en la ecuación de lazo. Entonces tengo que es R2 más R3 menos R4. R2 es 1.73 en I más 1 en J. R3 es 7 coseno de teta 3 en I más 7 coseno de teta 3 en J. Menos, ¿no? Menos R4, pues nada más es R4 por I. Y eso es igual al vector 0, que es lo mismo que decir 0 en I, 0 en J. ¿Qué puedo notar aquí? Bueno, vamos a agrupar términos. Voy a agrupar todo lo que se puede sumar, todo lo que está en la componente horizontal I y todo lo que está en las componentes verticales J. Y lo vamos a agrupar. Vamos a tener aquí 1.73. Ahí está. Más 7 coseno de teta 3 menos R4, y todo eso va a quedar agrupado en I. Luego vamos a tener 1 en J más 7, aquí perdón, cometí un pequeño error, de acá es seno de teta 3 en J, ¿no? Y todo eso es igual a 0 en I, 0 en J. Y aquí que podemos observar que si esto está multiplicando a la I, significa que será igual a esto que está multiplicando a la I. Entonces podemos igualar ese término a 0. Lo mismo pasa para el componente J. Si esto que está multiplicando a la J es igual a esto de acá, pues podemos realizar la igualación a 0. Entonces, pues vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Una que nos va a decir 1.73 más 7 coseno de teta 3 menos R4 igual a 0, ¿no? Y ahí vamos a tener una ecuación 1. Y otro que nos va a decir 1 más 7 seno de teta 3 igual a 0. Y esta va a ser mi ecuación 2. Entonces, como último paso, todo lo que tenemos que hacer es resolver ese sistema de ecuaciones, ¿no? Resolver el sistema de ecuaciones. Y aquí, bueno, podemos observar que estas ecuaciones no son lineales. Entonces, vamos a despejar de la ecuación 2, teta 3, no se puede despejar. Y vamos a tener que el seno de teta 3 es igual a menos un séptimo. Por lo tanto, teta 3 es igual al ángulo cuyo seno es menos un séptimo, ¿no? Que eso pues lo meten en su calculadora con la función seno menos 1. No me gusta esta notación porque es matemáticamente incorrecta, pero bueno, es lo que trae la calculadora, ¿ok? Entonces la función inversa del seno
de 1 entre 7, pues es 8.21 grados. ¿Okay? Aquí tenemos 8.21 grados, entonces ya tenemos teta 3. Como ya tenemos teta 3, ya podemos sustituir en la ecuación 1, ¿no? Entonces, despejando de 1, ¿no? Aquí tenemos que R4 lo pasamos del otro lado, que es lo que nos interesa. R4 es igual a 1.73 más 7 coseno de teta 3. Y ya tenemos teta 3, entonces es 1.73. Aquí no sé por qué le puse 17. 73 más 7 coseno de 8.21 grados. Y ya metiendo todo eso en la calculadora, son 1.73 más 7 coseno de 8.21 grados, es 8.66 metros, ¿no? Recuerden que lo que estamos obteniendo aquí es una magnitud y acá arriba un ángulo, que son los que nos hacían falta. Eso quiere decir que la separación entre la corredera y la manivela es de 8 punto y pico metros, 8.66, y el ángulo es un ángulo negativo, ¿no? Es lo que me faltó poner, de 8 grados, ¿no? Significa que este ángulo de aquí, ¿no? De aquí son 8.21 grados hacia abajo, porque sí me dio negativo en la calculadora, pero bueno, aquí está, ¿no? Entonces, porque es el ángulo cuyo seno es menos 1 entre 7. Entonces les va a dar ese ángulo negativo. Entonces ya tenemos las componentes que necesitamos, ¿no? Tenemos esas componentes. ¿De qué nos sirven? Bueno, que podemos ya resolver las incógnitas que nos quedaban. R2 ya teníamos el vector completo, pero si se fijan, por ejemplo, R4, no conocíamos R4. Entonces ya podemos tener todo esto, ¿no? Vamos a explícitamente resolverlo, ¿no? Vamos a ver 1.73 y 1, vamos a ponerlos por acá. R1, no, R1 no lo tenemos, ¿ven? Es R2, perdón. .71 en I más 1 en J. R3 pues no lo teníamos y es 7 por el coseno de teta 3. Entonces es 7 por el coseno de menos 8.21 en I más 7 por el seno de menos 8.21. Entonces ya nada más calculamos eso. 7 coseno de menos 8.21 y da 6.93 en I. 6.93 en I. Y pues hacemos lo mismo con el seno. Nos va a dar menos 1 básicamente, ¿no? Podemos redondear, menos 1 en J. Y ya tenemos explícitamente el vector 2, que hace rato no teníamos una incógnita. Lo mismo para el vector R4, ¿no? Teníamos que esto iba a ser R4 en J, pero no conocíamos R4. Entonces ya la magnitud de R4 es 8.66 y no es en J, es en I, ¿no? Porque es completamente horizontal. Ahí está, era en I. Y pues esto es el resultado del análisis de posiciones, ¿ok? Que ya tenemos de manera explícita, vean, tenemos de manera explícita todos los vectores. Ya no hay incógnitas, ya no hay magnitud que yo desconozca. Todos ya tienen un valor numérico y esto aquí concluye el análisis de posición. Entonces en el siguiente video vamos a continuar este ejemplo con el análisis de velocidad. ¿Okay?